La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Bueno, hoy voy a hablar acerca de cuál es la diferencia de recibir el Espíritu Santo y el soplo del Espíritu Santo. O sea, la diferencia de recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Es algo que muchas de las veces la iglesia ha confundido estas cosas y queremos hablarle un poquito de la doctrina del Espíritu Santo. Esto es un tema muy extenso que quizás no lo terminemos ahora, pero vamos a estar hablando de este tema tan importante. Y vamos a buscar en el libro de San Juan capítulo 20. Vamos a San Juan 20 y luego vamos a ir a Hechos capítulo 1 verso 5. Gloria a Dios. No alcancé a hacerles el tema porque estábamos ahí en Pasadena, fuimos a orar por una persona enferma, una hermana que nos dijeron que pues ya está desahuciada, pero estaba muy animada, estuvimos orando por ella y de allá para acá nos agarró el tráfico y en cuanto alcanzamos a llegar acá estaba muy pesado hoy viernes el tráfico. Pero bueno, ya estamos aquí. San Juan capítulo 20, versículo dijimos 21 al 23, gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes retengáis los pecados les serán retenidos, y a quienes se les retuviesen les serán retenidos. Bueno, a quien remitáis los pecados les serán remitidos, o sea, a quien le perdonáis los pecados les serán perdonados. Pero quiero enfatizar ahí donde dice en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 5, ahí unas páginas solamente adelante, que nos dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, hables a nuestros corazones, aclares todo misterio en nuestras vidas y que salgamos todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Entonces vamos a hablar por unos instantes acerca de la diferencia de tener el Espíritu Santo y la diferencia de ser llenos del Espíritu Santo o revestidos con el Espíritu Santo. Quiero hablarles de esto. También la Biblia nos dice por allá en Santiago 2:26 que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y esto no se está refiriendo creo que no se está refiriendo a una persona que muere, sino que, como dice la palabra del Señor, deja que los muertos sepulten a sus muertos. Bueno, ¿a qué se estaba refiriendo ahí? A que un muerto va a sepultar a su muerto. Cuando dice deja que los muertos sepulten a sus muertos, está refiriendo de que el hombre sin el Espíritu está muerto. Claro, el Espíritu de Dios. Cuando el hombre no ha tenido un encuentro personal con Dios, está muerto. O sea, en el Espíritu, no tiene vida espiritual. Por eso Pablo decía: y a vosotros que estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Él. Entonces, una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor está muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados. Y por eso el Señor le dijo a aquel joven que le dijo: deja que vaya y entierre a mis padres y luego te sigo. El Señor le dijo: deja que los muertos sepulten a sus muertos. Quiere decir que la persona que no tiene esa relación con Dios está muerta.
está muerta espiritualmente. Por eso el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, estas dos diferencias acerca de cómo el Señor, dice la Biblia, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero luego después, otra vez les dice: vayan al aposento alto, ahí como lo estábamos leyendo en el verso 4, estando juntamente los mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y dice que Él les iba a mandar el Espíritu Santo, como le dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el Señor ya había soplado sobre ellos y les había dicho: recibid el Espíritu Santo, y luego otra vez les dice: vayan porque les voy a dar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, aquí es donde está el misterio, y muchas de las veces nosotros confundimos lo que es el bautismo del Espíritu Santo con el soplo del Espíritu Santo. Y si uno no entiende esto, uno puede malinterpretar la palabra de Dios, malinterpretar la Escritura, y podemos hasta herir a personas, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 4, ahí mismo que estamos, dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, hermanos, si una persona, por ejemplo, cuando viene a Cristo, una persona cuando viene a Cristo, es el Espíritu Santo que le convence a la persona. Es el Espíritu Santo que lo trae a su presencia. Ese es el primer toque. Él es el soplo del Espíritu Santo. El soplo del Espíritu Santo es muy diferente a la llenura del Espíritu Santo. Por eso quiero explicarle un poco más. ¿Cuál es entonces esta diferencia de ser bautizado con el Espíritu y tener el soplo del Espíritu? Si has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la presencia del Espíritu está en tu vida, identifica tu vida. Él está participando la limpieza que está haciendo en nuestras vidas. O sea, la limpieza, ¿cómo le puedo decir esto? En una ocasión, cuando yo era nuevo, por eso quiero explicarle esta experiencia, cuando yo era nuevo en el Evangelio, faltó poquito para que yo me fuera al mundo. ¿Por qué? Porque muchos de las veces no sabían cómo explicar lo del Espíritu Santo. Y entonces a veces venían evangelistas, pastores, a veces los hermanos de la iglesia dicen: ¿tú no has recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas? No, yo no lo he recibido. No, entonces no eres salvo. Entonces, si tú no lo recibes, te vas a perder. Y eso para mí, pues yo todos los días venía y buscaba y me arrodillaba y clamaba al Señor, y yo oía que otros hablaban en lenguas y yo no podía recibir el Espíritu Santo. Y entonces fue una desesperación. Venía otro pastor y de repente hablaba del Espíritu Santo y mal juzgaba, no interpretaba la palabra del Señor y decía: si no has recibido el Espíritu Santo no eres salvo. Entonces yo recuerdo que en una ocasión yo le pedí tanto al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo y no me bautizó. Y recuerdo que yo me salí de la iglesia, iba muy decepcionado, iba con el deseo de ya no volver a una iglesia. Dije yo: bueno, entonces si yo no soy salvo, ¿qué estoy haciendo en una iglesia? Entonces mejor me pierdo para siempre. Y yo me decepcioné en esa ocasión y dije yo ya no voy a volver a la iglesia. Pero algo sucedió en la noche. En la noche yo estaba pensando y como que me vino un rayo de luz haciéndome una pregunta. Yo no le digo que oí la voz audible de Dios, pero Dios a veces nos habla a nuestro espíritu y hay que tener mucho cuidado también con esto, porque hay personas que confunden a veces una cosa con otra. Cualquier pensamiento le atribuyen a que el Espíritu les dijo, y eso también puede usted caer en una blasfemia cuando usted dice: es que Dios me dijo esto, y si no fue Dios quien te dijo, también estás en un problemón con Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Bueno, en esta ocasión yo estaba desanimado, decidido a no volver a la iglesia, y me llegó ese pensamiento que yo sé ahora que era de parte del Señor. Ese pensamiento como una pregunta que me hizo el Señor: ¿quién te ha cambiado? ¿Quién te quitó la droga como venías? ¿Quién es el que te quitó lo mal hablado? ¿Quién te sacó de estar todos los fines de semana en una cantina? ¿Quién es el que te trae a la iglesia? ¿Quién es el que te hace llorar cuando oye los mensajes? Entonces me di cuenta que era el Espíritu Santo. Entonces cuando yo recibí esto, dije: Señor, entonces yo no me puedo ir de ti, porque ¿quién me ha cambiado? ¿Quién me ha transformado? No fueron mis propias fuerzas, no fue mi propia voluntad, porque yo lo había intentado muchas veces, pero el Espíritu estaba trabajando en mi vida. Ahora, lo que yo necesitaba oír en ese momento era que el soplo del Espíritu estaba conmigo y que Dios estaba trabajando en mí. Y lo que yo necesitaba no es una condenación diciendo: si tú no has hablado en lenguas, no eres salvo, porque eso a mí casi me saca de la iglesia. Ahora, después de que yo oí esto, me consolé. Dije: Señor, yo voy a seguir yendo a la iglesia, ya no te voy a estar reclamando, hágalo cuando usted quiera, bautíceme cuando usted quiera, yo solamente me voy a percatar de que te esté sirviendo, de que te esté agradando. Y ya no me preocupé por esto. Y una noche el Señor me dio de su Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y no me lo dio así, como quien dice, a mí me lo dio en un sueño. Yo recuerdo que en ese sueño yo empecé a hablar en otras lenguas y empecé a dar vueltas en el aire, pero era algo tan hermoso, tan bonito, que cuando desperté estaba sude y sude, y mi esposa me dijo: ¿qué tienes? Y le dije: es que recibí el Espíritu Santo. Pero fue en un momento que ni siquiera yo se lo estaba pidiendo, porque antes yo le reclamaba al Señor y nada más estaba al pendiente a ver quién hablaba en lengua. Decía: ¿y él por qué, si este acaba de llegar? Y yo ya tengo tanto tiempo aquí. Y como que sentía celo, y eso no le estaba agradando al Señor. El Señor me iba a dar ese don algún día. Pero lo que yo quiero explicarle a usted, que el Espíritu Santo está en usted. No es, si usted no ha hablado en lenguas, tampoco vamos a descartar, porque vamos a leer muchos versículos donde el Señor revistió con el Espíritu Santo. Pero desde el momento que tú te entregas al Señor Jesucristo, desde ese momento Dios se mete a todas las recámaras de tu vida. Desde ese momento empieza la limpieza espiritual. Desde ese momento ya tú no te sientes bien yendo a los lugares que te gustaban antes. Ya no te sientes bien hablando como hablabas antes. Ya no te sientes bien, hermanos, pensando lo que pensabas antes o mirabas antes, a menos que esté usted muerto todavía y que usted nunca se haya entregado al Señor Jesucristo. Porque yo lo que yo no me podía explicar era cómo, si yo antes hablaba tan mal, yo antes, hermanos, entre más maldiciones le echaba la plática, como que adornaba mal la plática y no podía hablar 2, 3 palabras donde no se me salía el sapo. Y esa era mi vida. Y ahora cada vez que yo quería hablar algo o se me salía algo, me sentía mal, sentía miedo y corría rápido a arrepentirme. Es el Espíritu que ya está trabajando, está peleando por ti, te está preparando. Gloria a Cristo Jesús. Jesús les dijo a sus seguidores: recibid el Espíritu Santo, y ellos lo recibieron. Pero semanas después, Él les anunció a sus discípulos en Lucas 24:49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces Dios no solamente sopló sobre ellos, porque el soplo de Dios sobre una persona es, vamos a suponer, el soplo del Espíritu Santo en una persona es como cuando usted tiene una noria de agua en su casa para tomar agua. Pero el soplo es como poner, o la presencia de Dios es como ponerle una pompa de agua, una bomba de agua a la noria,
donde usted puede regar hectáreas, porque ya es ríos. Amén. Entonces, no nos podemos quedar solamente con el soplo. Nosotros necesitamos pedirle: Señor, bautízame, revísteme del poder de tu Espíritu Santo. Pero no se sienta condenado porque usted no ha hablado en otras lenguas. No, el Espíritu Santo ya está trabajando. ¿Quién crees que te trajo aquí a la iglesia? Amén. Es el Espíritu, porque si el Espíritu no nos trae, nadie nos puede traer. Dice la Biblia: nadie viene a mí si el Espíritu no lo toca o no lo trae. Entonces, hermanos, tenemos que hacer esta diferencia para que no nos confundamos y saber explicar. En Hechos capítulo 2, ahí volvemos otra vez, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, según asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces miramos que el soplo fue una cosa y la llenura del Espíritu Santo fue otra cosa muy distinta. Este es un ejemplo muy importante. Podemos ver que una cosa, hermanos, es recibir el Espíritu en tu vida, y otra es ser bautizado con el Espíritu Santo. Mientras que los dos pueden suceder simultáneamente, pueden ocurrir a la misma vez, en otros casos reciben primero el soplo y después viene el fuego del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu te da vida espiritual, pero el bautismo con el Espíritu Santo te da poder espiritual. Amén. Te da vida espiritual el soplo, pero el bautismo te da poder espiritual. Después de ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, Jesús dijo a sus discípulos que llevasen el evangelio a todo el mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 5, ahí les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muy muchos días. En el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces miramos que el bautismo del Espíritu Santo, Dios los preparó para salir afuera. ¿Por qué? Porque ellos iban a enfrentar muchas cosas, y solamente con el soplo no iba a ser suficiente. Necesitaban la llenura, el revestimiento, el poder del Espíritu Santo, porque ellos iban a predicar la palabra del Señor. Entonces, hermano, la diferencia de un acontecimiento al otro: uno es lo que el Señor quiere hacer en ti, y otro es lo que quiere hacer a través de ti. Muy diferente. Algunos ahorita, Dios está haciendo obras en usted. Él está trabajando, Él está perfeccionando, Él está quitando, Él está limpiando la casa. Pero de repente va a venir el Espíritu Santo y ya no va a ser lo que Dios quiere hacer en ti, sino que lo que Dios quiere hacer por ti, sino ahora lo que Dios quiere hacer a través de ti, que va a ser muy diferente. Gloria a Dios. Otro ejemplo es, por ejemplo, como el aire. El aire, por ejemplo, lo necesitamos para respirar, para vivir. Pero una cosa es el aire y otra cosa es el viento. El viento es muy diferente. No podrías vivir sin aire, pero el viento es una fuerza poderosa adicional. No es simplemente aire, es viento. Entonces el aire es como el soplo del Espíritu Santo, pero el viento es la llenura del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Entonces, ser bautizado con el Espíritu Santo no solamente quiere que seamos vivificados, sino que Él quiere que seamos bautizados con su poder. El soplo del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo son diferentes. Obviamente, toda persona que recibe a Cristo recibe el soplo del Espíritu Santo, pero no todos hablan en lenguas.
El tener el Espíritu Santo ocurre una sola vez. Esto es en el momento en que el individuo cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados. Ese es el bautismo que coloca a un creyente dentro de la familia de Dios. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva. Esto es lo que a veces se confunde con el recibir el Espíritu Santo, que es una experiencia única. Veamos estas citas en Hechos capítulo 13, verso 52. Dice 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto era ya que ellos habían hablado en lenguas. Entonces, pero estaban continuamente llenos de ese Espíritu Santo. Ahora, hay personas que han hablado en lenguas una vez en la vida. Y hay otras personas que tienen el don de lenguas. El que tiene el don de lenguas puede hablar en lenguas en cualquier momento cuando llega al altar. Y el que no tiene el don de lenguas puede tener una experiencia en la vida donde Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Quiere decir que él ha estado bautizado con el Espíritu Santo, pero no tiene el don de lenguas. Es muy diferente. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse o para hablar. Ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, acuérdense que había 120. Y estos 120, ahí sí dice la Biblia que todos al instante empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿cuál era el fin de todo esto? Bueno, el fin es de que dice la Biblia que había en ese día del aposento alto, dice la Biblia que se acercó toda clase de gente de diferentes idiomas, de diferentes dialectos, porque había habido un estruendo que no sabían qué era lo que estaba pasando. Y el Señor llenó a los 120 del Espíritu Santo y dice que cuando empezaron a hablar, cada uno hablaba en el idioma de aquella persona. Y dijeron: ¿cómo? Si estos son judíos, ¿por qué hablan nuestro idioma? Porque Dios conoce todos los idiomas del mundo. Y Él estaba usando las lenguas, las bocas de ellos para dar un mensaje a todo el mundo. Y por eso, hermano, no quiere decir que se quedaron hablando ese lenguaje. Quiere decir que lo hizo el Señor por una necesidad. Probablemente había un mexicano ahí. Y entonces, ¿cómo iba a recibir la revelación? ¿Cómo iba a recibir, hermanos, el mensaje? Pues el Señor, ¿verdad?, hizo que alguien hablara español, alguien hablara en chino, alguien hablara en rumanio o alguien hablara en cualquier idioma, porque dice la Biblia que empezaron a hablar en diferentes idiomas y era el Espíritu de Dios que estaba hablando a ellos. Ahora, hay idioma celestial también. Hay idioma que dice la Biblia nadie lo puede entender, solamente el que habla con Dios siente eso, pero no hay quien entienda ese idioma, porque el idioma celestial no hay quien lo entienda, pero sí hay quien lo siente en su corazón. Es más, el mismo que está hablando en lengua no sabe qué está pasando. Lo único que sabe que está sintiendo la gloria de Dios, el poder de Dios que se está renovando, que está agarrando fuerzas. Es, hermanos, el lenguaje del cielo, Dios hablando a su espíritu y Él hablando. En Hechos capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Aquí tenemos que Pedro está hablando, pero luego miramos cómo ellos se quedaron asombrados. ¿Por qué Pedro les hablaba con ese denuedo, con esa autoridad, con esa libertad? Porque Pedro, acuérdense que era un hombre del vulgo. Pedro no era una persona preparada y él estaba hablando a los gobernantes, a la gente de alcurnia, de alta altura. Y Pedro empezó a predicar y la gente se quedó asombrada de cómo tenía esa unción, esa libertad, esa palabra que taladraba sus corazones y los hizo quebrantarse y llorar, hermano. Ellos decían: pero ¿de dónde tiene esta palabra? Era el Espíritu Santo que estaba hablando por boca de Pedro, la palabra ungida, hermanos, aleluya. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, aleluya, ser ungidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la palabra viene bajo la unción y la gente que está en tu célula va a decir: pero ¿cómo
cómo esta persona dijo toda mi vida, cómo fue que parece que nomás faltaba que dijera mi nombre. Yo sentí algo especial, yo sentí que se me enchinaba la piel cuando esta persona hablaba, pero no era él, era Dios mismo dándole la palabra a Pedro para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, hermanos, ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo. En Hechos 9:17 dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, ahí Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Él recobró la vista, ahí mismo fue bautizado. En Hechos capítulo 2 verso 4, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió simultáneamente como el don de hablar en lenguas. La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también llenó del Espíritu Santo a muchos profetas. Pero no se habla que hablaron en lenguas. El Espíritu Santo venía con un espíritu de sabiduría y hablaba. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 3, mire lo que dice ahí, Éxodo 31, 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Aquí tenemos las personas que Dios eligió para que construyeran el tabernáculo. Y le dijo a Moisés: no tienes tú que hacer todo. Yo voy a llenar del Espíritu Santo a Oliab, parece que se llamaba, y a otro de ellos lo voy a llenar del Espíritu Santo, y lo voy a llenar de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, y para que haga toda clase de arte. Entonces ahí el Espíritu Santo no habla que ellos hablaron en otras lenguas. Simplemente el Espíritu Santo vino como una ráfaga lleno de sabiduría para poder llenar de conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da el conocimiento. Y muchos de nosotros nos sentimos faltos de sabiduría. Pues la Biblia dice: si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será otorgada, dice el Señor. Pero todo esto se pide en oración, porque aquí este hombre no sabía nada de construcción, no sabía nada de diseño, no sabía nada de conocimientos. Pero dice la Biblia, Dios lo llenó de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de toda clase de arte. Pero fue Dios a través de el Espíritu Santo. En Deuteronomios capítulo 34, versículo 9, tenemos escogidos otras porciones por ahí. Y vamos a mirar qué dice aquí. Y Josué, hijo de Nun, estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Moisés oró por Josué y Dios le dio el espíritu, pero venía lleno de sabiduría. Por eso, por la imposición de las manos también se dan los dones del Espíritu Santo. Amén. Por ello el apóstol Pablo nos manda de forma imperativa a no embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:18, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y yo creo sin lugar a duda que Dios quiere llenarnos a todos del Espíritu Santo. Amén. Que no solamente nos quedemos con el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad?, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el soplo del Espíritu Santo pues nos ayuda a permanecer aquí en la iglesia, a permanecer. Pero la llenura del Espíritu Santo hace la diferencia. La llenura del Espíritu Santo, tú vas a hablar con sabiduría, con denuedo, no vas a tener miedo de nada. La llenura del Espíritu Santo, hermano, te va a dar los dones del Espíritu Santo, te va a dar autoridad del Espíritu Santo. Y por eso es que todos podemos, dice la Biblia, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Entonces, en la medida que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu puede darnos, hermanos, su presencia. El Espíritu Santo puede venir, gracias a hacer acto de presencia en nuestras vidas. El revestimiento nos ayuda a tener un ministerio sobrenatural cuando es un revestimiento del Espíritu Santo. Por eso debemos de buscar, hermanos, el revestimiento del Espíritu Santo. Muchas de las veces, hermanos, no es que Dios no nos lo quiera dar, sino que nosotros no estamos ni limpiándonos, no estamos obedeciéndole, no estamos buscándolo. O sea, lo tenemos que buscar, porque dice la palabra del Señor: el que pide recibe y el que busca halla. A ver, entonces tenemos que buscar y decir: Señor, no le pida a usted el Espíritu Santo para que lo oigan hablar en lenguas. No, usted pídale al Espíritu Santo a Dios porque usted quiere ser más usado por Dios. Señor, yo quiero servirte mejor. Yo quiero que tú me llenes del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios da el Espíritu sin medida y Él no hace excepción de personas. Ahora el Espíritu Santo no se recibe estando sentado, bosteceando en una iglesia, ¿no? Casi nunca pasa eso. El Espíritu Santo se recibe cuando usted se humilla, cuando usted pasa, cuando usted ora, se pierde la presencia de Dios y de repente viene el fuego del Espíritu Santo sobre usted. Por eso, hermanos, si usted dice: yo quiero el Espíritu Santo, que todo lo deberíamos de tener, ¿verdad? Porque cuando viene el Espíritu Santo, usted no tiene cobardía ante nadie, usted habla. Mire, los apóstoles, hermano, antes de recibir el Espíritu Santo negaban al Señor, correlones, hermanos, aleluya. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron una convicción tan grande, hermano, que los arrastraban, los metían a las prisiones. Es más, los mataron, y ellos los mataron y hablando en lenguas, hermano, y glorificando a Dios. Mire el apóstol Pablo, hermano, allá en la cárcel de Filipos, lleno del Espíritu Santo, mientras que los golpeaban, mientras que los dejaron medios muertos, ellos estaban alabando el nombre del Señor Jesucristo. Y después que lo arrastraron y lo dejaron por muerto, se levantó de nuevo diciendo: es menester, es necesario que a través de luchas y pruebas entremos al reino de los cielos. Y entró a la ciudad a seguir predicando la palabra del Señor. Y Dios quiere llenarnos a todos de su Espíritu Santo, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos donde se necesitan valientes que se paren en la brecha, que no den un paso atrás, hermano, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo necesito el Espíritu Santo en mi trabajo, donde quiera, para dar testimonio y no avergonzarme. Cuando me digan: eres cristiano, no titubear, sino decir: yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, aleluya, con valor. El otro día que oré por un niño y se sanó, me impresionó la fe de él. Le dije: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Dijo inmediatamente: yo sé que Dios me puede sanar. Eso, hermanos, aleluya. Y oramos por él y se sanó. Entonces usted necesita el Espíritu Santo para que no ande ahí con la Biblia escondida debajo del sobaco, que nadie, no, usted solamente tiene un rocío del Espíritu de Dios, hermano, que apenas llega a la iglesia. Usted necesita el fuego del Espíritu Santo para que usted se pare a predicar la palabra del Señor y que no se le acobarde al diablo, que no se le acobarde a la guillotina, ni a la cárcel, ni al foso de los leones. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Dele palmas al Señor, aleluya. Muchos le llaman el revestimiento de poder de Dios. Esto nos ayuda a tener un ministerio sobrenatural. Por ejemplo, una cosa es el soldado vestido y otra cosa es el soldado armado. Yo creo el soplo del Espíritu Santo es el vestuario de un cristiano, pero el bautismo del Espíritu Santo son las armas para que tú pelees. Como dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice ahí. Entonces, ¿cuáles son las señales que una persona ha recibido la llenura o el fuego del Espíritu Santo? Según Hechos 2:11,
magnificar en lenguas a Dios. Los oyeron hablar en otras lenguas y dijeron: esos están borrachos, están llenos de mosto, porque los oyeron hablar en otras lenguas, perdidos en la presencia de Dios. Y dice la Biblia: porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos, para cuanto Dios nuestro Señor llamare. Hermanos, y si Dios lo ha llamado, para usted también es la promesa de hablar en otras lenguas. Usted puede hacerlo, usted puede buscar a Dios. Hermano, conságrese, vívase, límpiese para el Señor, que en cualquier momento, en el trabajo, manejando, donde quiera, Dios lo puede llenar con el Espíritu Santo, hermano. En cualquier culto de alabanza, orando, hermano, Dios lo puede llenar con el Espíritu Santo. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es tener el Espíritu Santo? Muchos, cuando tienen el Espíritu Santo, profetizan también. Hablar en otras lenguas, según Hechos 2:4, Hechos 10:44, Hechos 19:5 al 6. Hablar en otra lengua. No me vaya a malinterpretar y pensar, decir, el hermano Mario no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo, pero quiero también que usted se dé cuenta que no podemos condenar a nadie simplemente porque no lo hemos oído hablar en lenguas. No, hermano, porque el soplo del Espíritu Santo lo tiene. Cuando tú le abres tu corazón al Señor, ¿qué es lo que entra a tu vida? Es el Espíritu Santo, es un soplo. Pero luego dice el Señor: no te quedes simplemente con ese viento. Yo quiero que haya un huracán en tu vida. Yo quiero que haya valentía en tu vida. Y hermano, cuando eso viene, por eso el Señor les dijo: vayan al aposento alto y espérenme ahí, porque el trabajo que ustedes están por hacer es un trabajo que nadie lo va a poder hacer en la carne. Es un trabajo con excelencia. Es un trabajo, hermano, que solamente el poder de Dios a través de ustedes lo va a hacer. Van a sanar enfermos, van a levantar muertos, van a resucitar, hermano, aleluya, a los muertos, dice la palabra del Señor. Van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Oh, sobre los enfermos pondrán las manos. La llenura del Espíritu Santo, eso es lo que el Señor quiere. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ese revestimiento, viene también muchos dones que vienen sobre tu vida. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién se la da? El Espíritu, por el Espíritu. Hay personas, hermanos, que pues usted los oye hablar, y qué sabiduría de hombres. Pero si usted los conociera antes de haber venido a Cristo, no servían para nada. Pero se entregaron a Cristo y usted los oye hablar con esa sabiduría. Pero aquí queda claro, hermanos, dice: porque a este le es dada por el Espíritu, para que usted no se pavonee y sienta que usted es el que está haciendo todo. Cuando tú empiezas a darte aires de pureza y crees que tú estás haciendo todo, predicaste bien, hiciste un buen trabajo aquí, y empiezas como a levantarte el ego, esa es tu mayor caída, porque antes de la caída está la altivez de espíritu, hermanos, aleluya. Cuando Dios te use de esa manera, hermanos, dice la Biblia, debes de darle la gloria a Dios. Como dice la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Tú eres el que has hablado, tú eres el que has sanado a este enfermo, tú eres el que estás haciendo la obra, porque si el Señor se va de ti, el cuerpo sin el Espíritu huele mal, está muerto, ya no puedes hacer nada. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Yo no tengo todos los dones. Nadie aquí tiene todos los dones. Por eso necesitamos trabajar en conjunto. Porque uno tiene palabra de sabiduría, otro tiene palabra de fe,
Otro por el Espíritu le da otros dones de sanidad. Otro tiene dones de sanidad, pero el Espíritu, dice la Biblia, es el mismo. A otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros y la interpretación de lenguas. Entonces, hermanos, todos nos necesitamos. Así como el cuerpo tiene diferentes funciones, ¿verdad? Así también nosotros, hermanos, imagínense si todos nosotros fuéramos puro oído. Qué horrible se miraría un oído caminando por la calle. O que todos fuéramos un pie. Ahí se le aparecen dos pies caminando por la calle. Imagínense el susto que se llevaría. Pero Dios colocó a los miembros según Él quiso. A uno le puso una función, a otro le puso otra función. El ojo para mirar, hermanos, el oído para oír, la boca para comer, los pies para caminar, las manos para palpar. Pero no somos, hermanos, diferentes. Somos un solo cuerpo. Y en ese solo cuerpo, si todo funciona bien, qué sano se siente uno. El hígado funciona bien, el corazón funciona bien, los riñones funcionan bien, hermano. El corazón, todo funciona bien. Entonces, hermanos, el trabajo del diablo es dividirnos a todos. Creernos que este hace una cosa y este hace otra. ¿Y por qué no me ponen a mí ahí? Que por qué yo no soy músico. Bueno, si tuvieras el don de música, Dios te tendría aquí. Pero a lo mejor no tienes el don de música, pero tienes el don de misericordia. Tienes el don de palabra de ciencia. Tienes el don de consolación. Tienes el don de milagros. Todos tenemos algún don. Y debemos de trabajar en ese don, hermanos, hasta donde podamos, hermano. Si yo tengo el don de la comunicación de la palabra del Señor, pues probablemente no tengo otros dones. El don de música, no tengo ese don, porque si no yo estuviera acá. Pero el músico tiene que perfeccionar su don para la gloria de Dios. Y el predicador debe de perfeccionar su predicación para la gloria de Dios, hermano. El que tiene el don de misericordia debe de tener misericordia. Y todos trabajando conjuntamente, hermano. Porque cuando un miembro del cuerpo deja de funcionar, ¿qué le pasa al cuerpo? Todos sufrimos. Mire cómo usted iba al mall tan contento, tan feliz, todo, su cabeza, sus oídos se gozaban, pero de repente, hermanos, usted se queda inválido. Ahora, todo sufre, todo el cuerpo, ¿no? Amén. Mire qué bien, usted los fines de semana anda por ahí, pero de repente se le infecta un riñón. Pues todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo es dañado, todo el cuerpo se entristece. Por eso en la iglesia nadie debe de estar, hermanos, sin hacer nada. En la iglesia todos debemos de estar funcionando, unos en una cosa, otros en otra. Y que este cuerpo esté sano, que este cuerpo esté robusto, que este cuerpo vaya hacia adelante, hermanos, aleluya. No estamos aquí para criticar, no somos una gangrena, hermano. Porque cuando alguien empieza a criticar, empieza a cortar el cuerpo de Cristo. Eso es muy peligroso, hermanos, aleluya, porque esta es la iglesia del Señor Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo hay que cuidarlo, hay que guardarlo, hay que amar este cuerpo, porque todos, hermanos, aún los miembros menos significantes, también Dios los puso por algo. Amén. Hasta la uña del dedo chiquito es necesaria, ¿o no? Yo no sé, pero dicen que si usted le cortan el dedo chiquito de un lado, usted va a caminar como borracho. No puede arreglar y uno lo mira insignificante. Hasta se los tapa uno porque no quiere que le vean los callos. Pero es necesario. ¿O usted cree que no es necesario? Entonces, si no es necesaria la uña pequeña del cuerpo, ¿por qué no se la saca con unas pinzas? ¿Para qué quiero este pedazo de hueso aquí? Sáquesela. Pero usted la cuida, porque todos somos necesarios. Y este que hace aquí o este que hace allá, todos somos necesarios. A mí no me pregunte cómo, pero cada vez que entra alguien por esa puerta, el Señor está diciendo: te necesitaba esta iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes algo, tú tienes un talón, un talento, una habilidad que otros no tienen. Y así el Señor va completando un cuerpo completamente bien.
Hermanos, entonces no ignoremos. ¿Por qué tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo y fuego? Porque es la promesa del Padre para todos nosotros. Amén, según Hechos 1:4. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Dígase la promesa mía. Ok. Así que siga pensando en esta promesa. O sea, es un regalo que Dios nos dio y hay que seguirlo pidiendo, porque es un revestimiento de poder desde lo alto, según Hechos 1:8. Por eso necesito también este revestimiento, porque esto viene de lo alto, un revestimiento de poder. A veces la gente de todo llora, de todo se desanima. Eso es lo que le falta, es un revestimiento de poder. Amén. De todo quiere regresar atrás. Ese revestimiento va a ser lo mismo que hizo con los apóstoles. Pedro negó al Señor, y no solamente Pedro negó al Señor. Cuando fueron a apresar a Jesús, ¿cuántos se quedaron con Jesús? Ni uno. Todos, hermano, al cual más correlones por todos lados. Entonces, hermano, necesitaban el revestimiento, ¿sí o no? Para ahora, mírenlos después del día de Pentecostés. ¿Qué clase de cristianos, hermanos? Aleluya. Casi la mayoría murieron sacrificados en la guillotina, crucificados, arrastrados, pero no se rajaron. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, no va a haber diablo, no va a haber crítica, no va a haber, hermano, demonio que nos saque de la iglesia. Preferimos morir en la raya, pero regresar atrás jamás. ¿Por qué? Porque estoy revestido del poder del Espíritu Santo. Porque es una señal en Cristo, como dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Termino con este versículo en Hechos 19. Hechos 19:1. Nos dice ahí: aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, llamando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos nadie les había hablado del Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y luego él les hace la pregunta. Entonces les dijo: ¿en qué pues sois fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban, y eran por todos como 12 hombres, gloria a Dios. Entonces aquí, por eso los discípulos sí se preocupaban para que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Ellos eran creyentes, ya caminaban. Entonces él les hace la pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Claro que se estaba refiriendo a esa llenura, porque luego después dice cómo empezaron a hablar en lenguas. Y entonces dijeron: no sabemos si hay Espíritu Santo. Pues ¿en qué fueron bautizados? Y aquí es una enseñanza muy importante, porque estos discípulos ya habían sido bautizados. ¿Quién los había bautizado según lo que vemos ahí? Juan los había bautizado con un bautismo de arrepentimiento. Y luego le dice el apóstol, dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que había de venir. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque era importante recibir el nombre de Jesús en su bautismo. Y si Pablo estuviera aquí, hiciera la misma pregunta: ¿en qué fuiste bautizado? A mí me bautizaron en la Trinidad. No, necesitas el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia no hay un solo bautismo en la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay un solo bautismo. Está el mandamiento, sí, que el Señor Jesucristo les dio un mandamiento de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si la Biblia dijera: bautícenlos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, tendríamos que bautizar así. Pero él hizo énfasis en un nombre singular en esos tres títulos:
Él dijo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Yo vendré en mi nombre, dice el Señor. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Jesús. Por eso los apóstoles nunca bautizaron invocando los títulos, sino el nombre, porque Jesucristo no los mandó a bautizar en los títulos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona está bautizada en el nombre de Jesús, ahora sí que está bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre es Jesucristo. Amén. Si no, de otra manera quedaría igual como cuando eras niño en el catolicismo, te bautizaron en la Trinidad. Creces y te vuelven a bautizar en la Trinidad y el nombre de Jesús. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo, dice la Biblia, será salvo. Gloria a Dios. Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, hermano. Este Jesús, hermano, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Así que si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, Dios te quiere bautizar. Si no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no andes con rodeo. Bautízate el próximo domingo en el nombre del Señor Jesucristo y está listo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Si no te has bautizado en el nombre de Jesús, debes de pensarlo muchas veces, hermano, porque os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, dice el Señor Jesucristo. Pongámonos de pie en esta hora y vamos, hermanos, a pasar unos minutos acá. Quizás Dios tenía un regalo para alguien acá. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar y vamos a decirle: no se sienta condenado, no se sienta no, usted es un hijo de Dios. Desde el momento que le abriste tu corazón a Jesús, tú eres un hijo de Dios. Estás en un proceso. Dios te va a dar el Espíritu Santo, pero no es cuando yo lo diga, es cuando el Señor lo tenga para ti. Y probablemente por eso me dio esta enseñanza, para decirte: lo que quiero no solamente es un soplo, quiero darte un viento recio con el Espíritu Santo. No quiero simplemente unas gotas como rocío. Quiero que se abran las cataratas de los cielos y que sean ríos de agua viva que sientas correr por todo tu interior. Gloria a Cristo Jesús. Y si usted es una persona que no ha sido aún bautizada en el nombre de Jesús, qué bueno que venga a este lugar. Si usted es una persona que nos visita por primera vez, o es una persona que ya es simpatizante del Evangelio y todavía no le abre su corazón a Jesús, estás peleando las batallas tú solo, y tú solo no la vas a hacer. No la vas a hacer. Inténtalo 1000 veces y no la vas a hacer, porque el Señor dice: sin mí nada puedes hacer. Ábrele tu corazón. Los pecados más escarlatas, más sucios que hayas cometido, el Señor te los puede perdonar. Él va a entrar a los rincones de tu vida, a los rincones de tu corazón, y va a empezar a hacer una limpieza profunda en tu vida cuando le abres tu corazón a Jesús. Tienes que decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Dios y como mi Salvador. Me reconozco pecador, Señor. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Díselo. Y ¿sabes qué? Los brazos del Padre se van a abrir y va a correr a abrazarte. Y el Señor va a decirle a los ángeles: quitarle el vestido sucio y traer el mejor vestido, y vistamos a mi hijo, que estaba perdido pero ha sido encontrado. Estaba muerto, pero hoy llega la vida. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, de repente llega el Señor y sopla sobre tu vida. Recibe el espíritu de vida, y el Señor te va a entrar a tu corazón, y vas a empezar a experimentar cambios y cambios en tu vida. En el nombre de Jesús, alábale, levanta tus manos y dale gracias, dale gloria, dale alabanza. No te detengas en un momento.
Cuando sienta la gloria de Dios, no te dé pena, alaba el nombre del Señor Jesucristo, porque probablemente este es el momento que el Señor te va a dar esa unción de hablar en otras lenguas. Sigue alabando, sigue glorificando, sigue exaltándole, síguele en el nombre de Jesús. Señor, necesitamos tu Espíritu, necesitamos